preparar nuestro corazón. Así que acompáñame, familia. Padre Dios, yo te doy tantas gracias por esta mañana, te doy gracias por Elmer, te doy gracias por su vida, te doy gracias por su familia, Dios, te doy gracias por Fernanda, gracias que como familia son ejemplo a ver un servicio, una dedicación a ti en su iglesia local, y te pido por Elmer en particular, Señor, en esta mañana, que tú seas con él, Dios, que lo que has estado trabajando en su propio corazón, usando tu palabra, hoy sea Dios parte para poder comunicar, enseñar lo que tú has estado enseñando en su corazón, Dios. Así que úsale de una manera muy particular y especial para que cada uno de los que estamos acá podamos ver y aprender sobre el único, glorioso y digno de ser llamado Señor y Salvador. Así que muéstranos a Cristo usando a nuestro hermano Elmer en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenos días. Vamos a romper hielo, se ven hermosos. Bueno, de verdad que es un privilegio de parte del Señor y hablaba con el pastor ahora temprano y le decía, qué bendición y qué regalo del Señor poder en esta mañana estar aquí con ustedes compartiendo la palabra. Quiero compartir algo que ha estado hablando el Señor a mi corazón y quisiera que estuviéramos muy atentos a lo que vamos a compartir. El sermón lo he titulado No se trata de una posición, sino de una actitud del corazón. ¿Okay? Y para eso quisiera que me acompañaran al Evangelio de Mateo, capítulo 20. Vamos al verso 20 al 28. Mateo capítulo 20, versículos 20 al 28. Dice así la escritura. Entonces se acercó a Jesús la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos y postrándose ante él le pidió algo. Jesús le preguntó, ¿qué deseas? Ella le dijo, ordena que en tu reino estos dos hijos míos se sienten, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Pero Jesús dijo, no saben lo que piden. ¿Pueden beber la copa que yo voy a beber? Ellos respondieron, podemos. Él les dijo, mi copa ciertamente beberán, pero el sentarse a mi derecha y a mi izquierda no es el mío concederlo, sino que es para quienes ha sido preparado por mi Padre. Al oír esto, los otros 10 se indignaron contra los dos hermanos. Pero Jesús, llamándolos junto a él, dijo, ustedes saben que los gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos y que los grandes ejercen autoridad sobre ellos. Escuche, no ha de ser así entre ustedes, sino que el que entre ustedes quiera ser grande, será su servidor. Y el que entre ustedes quiera ser el primero, será su siervo. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Oremos. Dios, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque ella es la verdad. No hay otra verdad, Señor. Ayúdanos hoy a entender y a comprender qué tienes para nosotros, qué a través de este pasaje quieres enseñar a nuestros corazones, Señor. Ayúdanos a ser un terreno fértil donde tu palabra es sembrada. Que nuestro corazón, Señor, reciba la verdad y se apropie de ella. Oramos que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Uno de los temas que viene hablando, esto está muy duro, uno de los temas que viene hablando Mateo en
en su evangelio es el tema del reino de los cielos. Hoy vamos a hablar un poco del reino de los cielos y las normas o los principios que ejercen para los que habitan o van a habitar en el reino de los cielos. No sé si usted ha escuchado alguna vez un dicho muy popular. Bueno, soy de Colombia, para los que de pronto no conocen mucho, soy de Colombia y en Colombia se usan muchos dichos populares para las cosas. Y un dicho es el siguiente, dice, el que sube como palma, baja como coco. El que sube como palma, baja como coco. Este pasaje es en buena parte una repetición del tema del reino de los cielos, así como los principios y normas más relevantes que deben vivir los que hacen parte de este reino. Y nos muestra una vez más el estilo de enseñanza de Jesús, la repetición. Hasta este punto del Evangelio, Mateo ha narrado, incluyendo esta, 29 situaciones que evidencian la importancia del reino de los cielos para Jesús. Siendo intencional, llevando un esfuerzo para que ellos entiendan las enseñanzas que él trataba de mostrar y señalar a los hombres que debían entrar en el reino de Dios, no a un club social, no a un club para tener estatus en su círculo de amigos, no, al reino de los cielos. Mateo 5:20 nos señala lo siguiente, dice, porque les digo a ustedes que si su justicia no supera la de los escribas y fariseos, escuchen, no entrarán en el reino de los cielos. Mateo 7:21, Jesús nuevamente diciéndole a los discípulos, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino, eso es un condicional, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La intencionalidad del evangelista al narrar estos acontecimientos es mostrar que se debe vivir los principios enseñados por Jesús. De manera que demos testimonio de que somos hijos de Dios y que pertenecemos a su reino. No hay otra manera de evidenciar que pertenecemos a algo o a un grupo, sino es la manera en cómo vivimos. Ayer con los chicos de adoración estábamos en un tiempo y les preguntaba, ¿cómo sabemos que un palo de mango es un palo de mango? Por el fruto. No podemos esperar que un palo de mango nos dé manzanas. Igual, como hijos de Dios debemos vivir como hijos de Dios, como habitantes del reino de los cielos debemos vivir como habitantes del reino de los cielos. El Antiguo Testamento nos habla una idea en cuanto al reino de Dios, y esta es un profundo arraigamiento o una base que existía en ellos en que Dios era un Dios vivo y eterno para los del Antiguo Testamento. Ahora, ese Dios se ha revelado por sí mismo a los hombres en la persona de Jesús y con serios propósitos para salvación de la raza humana que Él ha escogido, teniendo presente que así la esperanza que nos da el Señor a través de las Escrituras son sin duda el elemento esencial en la voluntad revelada de Dios, del Dios vivo y en su obra redentora a través de Jesús. Es interesante entonces notar que con la llegada de Jesús el tema de la venida del reino de Dios fue lo central en su misión. Él buscaba con sus enseñanzas y sus poderosas palabras probar que el reino de Dios había venido hacia ellos. Y si ustedes recuerdan pasajes como el de Juan el Bautista anunciando, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, hablando de la presencia de Jesús en la tierra. Mateo 13:10 dice, y acercándose los discípulos dijeron a Jesús, ¿por qué les hablas en parábolas?
Jesús les respondió: porque a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se les ha concedido. Es decir, para aquellos que el Señor ha llamado a su reino, a pertenecer al reino de los cielos, tienen un privilegio: conocer los misterios del reino. Es decir, tenemos un privilegio como hijos de Dios, pero ese privilegio va mucho más allá a decir, ok, sí, soy cristiano. Y no, hay una responsabilidad en nosotros como cristianos, el vivir como habitantes de ese reino. No, y era lo opuesto que se vivía en la época, y por eso Jesús creo que daba muy duro al tema de los fariseos, porque ellos decían vivir en la ley, decían vivir la palabra, pero su comportamiento era totalmente diferente. Ahora, hay un pasaje que quiero que me acompañe. Se encuentra en Colosenses 1, capítulo 1, versos 13 y 14. Este pasaje Pablo nos está hablando de la acción de Jesús cuando nos llama a su reino, y va a ser la base sobre la que quiero que caminemos en esta mañana, estudiando el pasaje que leímos ahora. Y dice así la escritura, Colosenses 1, 13, 14. Porque Él, hablando de Jesús, nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Revisemos la acción de Jesús en las palabras de Pablo. Al definir la palabra trasladó, encontramos que proviene del verbo trasladar. Y esta palabra trasladó se encuentra conjugada en un tiempo que se llama pretérito perfecto simple. Es decir, es un pasado. Es un verbo transitivo, trasladar. Y los verbos transitivos son aquellos verbos, escúcheme, que va acompañado de un complemento directo, es decir, especifica aquello sobre lo cual se ejerce la acción. Entonces, si decimos que, vuelvo al pasaje, Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó, ahí quedaría inconclusa la parte. Pero Él especifica ese objeto, ¿sí? Dice, nos trasladó, ¿a dónde? Al reino de su Hijo amado. La acción que acompaña el verbo, según el pasaje, es la de un traslado al reino de su amado Hijo, Jesús. Por tanto, escuche, el reino de Dios es una realidad espiritual. El reino de Dios es una realidad espiritual del presente al que se accede por la obra del Espíritu Santo, y en el que la justicia, la paz y el gozo son frutos que Dios concede ahora a los que se sujetan, a los que someten sus vidas a las normas del Espíritu. Es decir, que yo no puedo decir que soy cristiano, pero mi forma de vivir está completamente opuesta. Volvamos al pasaje en Mateo. No sé si a ustedes les gustan las series televisivas, pero mirando el pasaje, este es como la serie El Reino de los Cielos, y aquí vemos específicamente este capítulo o este pasaje, la historia de Jesús con sus discípulos. Una de las tantas historias, pero está hablando puntualmente de quién puede ser el mayor o el privilegio de pertenecer al club del reino de los cielos. Y me llama la atención, y quiero que vamos al pasaje. Miremos los actores de la película, por así decirlo. Encontramos que está ¿quién? Jesús, está la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, y los otros que vemos son los discípulos. El actor principal sería Jesús en la escena, pero en la escena encontramos lo que dice el verso 20. Entonces se acercó a Jesús la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos. Aquí no nos especifica
el nombre de la madre de los hijos de Zebedeo, ni el nombre de los hijos de Zebedeo. Se dice, hay comentaristas bíblicos que hablan de que la madre de estos muchachos, su nombre era Salomé, y parece ser que era prima de María, la madre de Jesús. Y no sé si, o me da la leve sensación de que ella quiso aprovechar su posición de tía para llegar a donde Jesús y decirle: ordena que estos dos hijos se sienten a tu lado. Ordena. Eso nos muestra la petición de una madre egoísta, tal vez sobreprotectora, que buscaba decidir a favor de sus hijos, una madre controladora que quería que sus hijos aún grandes, no sé qué edad tenían los hijos de ella, pero ya hacían parte del grupo de los discípulos de Jesús. ¿Dónde está la capacidad de decisión? Interesante que la madre de estos muchachos, entonces dice que se llamaba Salomé. Los historiadores están hablando algo de que se llama Salomé. Y vamos a ver quiénes eran los discípulos que está hablando aquí Mateo. En Marcos capítulo 10, versos 35. Es la misma historia contada desde otra perspectiva. Marcos 10:35 dice: Jacobo y Juan, los dos hijos de Zebedeo, se acercaron a Jesús diciendo: Maestro, queremos que hagas por nosotros lo que te pidamos. Y ahí sigue la misma historia. Con Salomé, la madre de Jacobo y Santiago, toma la iniciativa de pedir un beneficio para sus hijos, grandes, tal vez aprovechando la posición de que era tía de Jesús, mostrando también que había una confusión en su mente en cuanto al reino de Dios. Jesús venía hablándoles, y en el capítulo 19, verso 28 de Mateo, Jesús les dijo, y aquí creo que entra parte de la confusión de lo que esta mujer tenía. Dice: en verdad les digo que ustedes que me han seguido en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, escuchen, ustedes se sentarán también sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Salomé entonces pensó que era el momento preciso para entrar en acción y adelantarse quizás a los otros discípulos en pedir la misma posición de beneficio de los otros discípulos. Y ella toma la iniciativa, y nosotros otro dicho en Colombia que tenemos más como en el sentido de los boxeadores, dice que el que golpea primero, golpea dos veces. Entonces yo creo que ella se anticipó y dijo: si yo pego primero, yo creo que van a tener la posición y luego vamos a disfrutar del beneficio. Había un desenfoque total en cuanto al reino de los cielos. Era un razonamiento que demuestra demasiado pecado y ego mezclado. Y se estaba obviando la enseñanza de Jesús acerca de la grandeza y la soberanía del Padre. Ahora, verso 23. Entonces llega Jesús y responde. Y en esta parte me llama la atención de que Jesús no responde la pregunta a la persona que la formula, sino que redirecciona, enfoca y le dice a sus discípulos: ustedes no saben lo que están pidiendo. Como diciéndole: tía, no te metas en este asunto que no es tuyo. Y Jesús les dice: no saben lo que piden. Y sigue Jesús respondiéndole y le responde con una pregunta: ¿pueden beber la copa que yo voy a beber? El anhelo de los discípulos de sentarse en un lugar de privilegio los cegó.
y los llevó a pensar que todo era fácil, que no era sino una posición a la que habían aplicado primero. Y me imagino de pronto a Jesús diciéndoles con la pregunta, ¿ustedes creen que es fácil? Quizás no habían entendido el concepto del reino de los cielos. Y no sé hoy si tú y yo hemos entendido el concepto del reino de los cielos. Tal vez estamos haciéndole todavía en esta época preguntas al Señor iguales. Señor, entonces, si yo llego y si yo estoy, entonces, ¿qué voy a tener? ¿Ustedes creen que es una broma? ¿Ustedes no entienden que mi gloria será demostrada en una cruz y por medio de mi muerte? Un sufrimiento que quizás los discípulos y nosotros hoy no parecemos entender. Cuando Jesús les dice de la copa, está hablando de sufrimiento, está hablando de dolor, está hablando de muerte. Y no sé si alguna vez a usted le dijeron, cuando quiso empezar a conocer o cuando empezaron a hablarle del Señor, ven, mira, vamos a la iglesia, que todos sus problemas se van a acabar. Tienes problemas financieros, el Señor te los va a solucionar, Él te va a proveer para eso. Mateo 26, 36 al 43. Quiero que me acompañe allí. Porque es importante ver la petición de los hijos de Zebedeo y su comportamiento como habitantes del reino de los cielos. Mateo 26, 36 al 43. Está Jesús con sus discípulos. Y dice, entonces Jesús llegó, ya era el momento, casi que toman a Jesús y ya van a ver que después es el desenlace. Y dice, entonces llegó Jesús con ellos al lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, responsabilidad, siéntense aquí mientras yo voy allá y oro. Y tomando con él a Pedro, ¿y a quién? Y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse. Entonces les dijo, mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen junto a mí. Y adelantándose un poco, cayó sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Entonces vino Jesús a los discípulos, ¿y qué? Los halló durmiendo. Tremendo ejemplo de los habitantes del reino de los cielos. Y dijo a Pedro, con que no pudieron velar una hora junto a mí, velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Apartándose de nuevo, oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si esta copa no puede pasar sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez Jesús y los halló durmiendo, porque sus ojos estaban cargados de sueño. Dejándolos de nuevo, se fue y oró por tercera vez y dijo otra vez las mismas palabras. Entonces vino a los discípulos y le dijo, ¿todavía están durmiendo y descansando? Vean, ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levántense, vamos, miren, está cerca el que me entrega. Ellos querían pertenecer al reino de los cielos, pero no habían comprendido las implicaciones que eso traía. Ahora, ¿alguna vez has pensado en las implicaciones que se tiene al ser parte o pertenecer al reino de los cielos? ¿Has meditado en eso? Hemos pensado quizá,
tal vez como los discípulos, aquí es solo bienestar, bienestar, bienestar. Y eso nos lleva al verso 24. En la misma escena está Jesús con sus discípulos y encontramos una actitud de los otros 10. Dice el verso 24, al oír esto, la petición de la madre, la respuesta de los hijos, dice, al oír esto los otros 10 se indignaron contra los dos hermanos. Y yo me preguntaba, ¿se indignaron o hubo envidia? De que se les adelantaron a la petición. Shakespeare dice que llamó a la envidia la enfermedad verde. Barry dijo que es el más corrosivo de los vicios. Sheridan se refería a ella en su obra, El Crítico, cuando escribió, no hay pasión tan fuertemente arraigada en el corazón humano como esta. Philip Bailey, el elocuente poeta inglés de años idos, vívidamente la describe como un abrigo que sale siseando y candente del infierno. Pero, ¿qué es exactamente la envidia? La envidia es una conciencia dolorosa y resentida de una ventaja que otro disfruta, acompañada de un fuerte deseo de poseer la misma ventaja. La envidia, mis hermanos, es sutil. La reacción de los otros 10 discípulos nos demuestra una actitud malsana del corazón. Tal vez era envidia. ¿O por qué reaccionaron de la manera en que lo hicieron? Porque la madre de los hijos de Zebedeo se adelantó. Fue más suspicaz y vio el momento y dijo, aquí fue. Y se lanzó a preguntarle a Jesús. En el capítulo 18, verso 1, encontramos que esta pregunta ya había sido formulada antes por los discípulos a Jesús. Pero Jesús les responde con un ejemplo lleno de humildad. 18:1 dice así. En aquel momento se acercaron los discípulos a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Parece que había una disputa entre ellos, quién era el privilegiado, quién llegaba primero, cuál va a ser mi posición. Él, hablando de Jesús, llamando a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, en verdad les digo, escuchen, que si no se convierten y se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Así pues, cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Nuevamente, así pues, cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. ¿Cómo nos sentimos nosotros cuando alguien se adelanta y toma algo por lo que nosotros íbamos? Algo así como cuando llegamos a un parking y todo está full y solo hay un espacio y vamos corriendo y... ¿Cómo reaccionamos? Parece ser que aún faltaba práctica de las enseñanzas de Jesús. Ese que había estado con ellos durante 3 años enseñándoles, mostrándoles, pero más allá de eso, siendo el ejemplo de ellos, vivo, siendo el ejemplo de cómo ser un habitante del reino de los cielos. ¿Por qué? Porque Él era el rey de los cielos, el reino de los cielos. Como rey, estaba viviendo entre ellos, dando el ejemplo de una vida del reino de cielos. No lo vieron así. Y entonces Jesús entra y les hace un recorderis a todas esas enseñanzas pasadas. Y dice, verso 25. Entonces ya Jesús
selecciona a su grupo y les dice, pero Jesús llamándolos junto a él dijo, ustedes saben que los gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos y que los grandes ejercen autoridad sobre ellos. Esta frase creo que es contundente para nosotros como hijos de Dios. Dice Jesús, no ha de ser así entre ustedes, sino que, un condicional, el que entre ustedes quiera llegar a ser grande, será su servidor. Y el que entre ustedes quiera ser el primero, será su siervo. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús entra y recuerda con un ejemplo siempre en la actualidad para ellos. Jesús está poniendo sobre la mesa nuevamente el pensamiento de grandeza con el que los discípulos estaban luchando. En el capítulo 18 lo vimos. ¿Quién es el mayor? Y aquí, ¿quién se va a sentar al lado tuyo? Y les dice Jesús, no debe ser así entre ustedes. Jesús está haciendo con esto un llamado a renunciar a ese deseo de ser grande para dominar, para subyugar, como lo hacían los gobernantes de la época y actualmente. ¿Qué busca o por qué se pelea la gente para tener un lugar de posición? ¿Cuál es la actitud del corazón para llegar a esos lugares? Encontramos un contraste que Jesús les dice a ellos. Mire, así no debe ser entre ustedes, sino que, ¿usted quiere ser grande en el reino de los cielos? Sirva. Sirva. Ah, no, pero si es que yo todos los días llego primero a la iglesia, yo organizo. Evaluamos. ¿Cuál es la actitud del corazón para hacer lo que hacemos? ¿Quieres ser grande? Sirve. Sigue el contraste. ¿Quieres ser el primero? Sirve. ¿Cuál es la actitud de nuestro corazón con lo que hacemos para el Señor? Me llama mucho la atención en nuestra época, en esta actualidad que vivimos, el tema de los influenciadores. ¿Cuántos influenciadores hay? Pero, ¿qué tipo de influenciadores son? Jesús estaba siendo el influenciador de los discípulos, pero Jesús no estaba esperando a los likes. Jesús estaba buscando que ellos fueran influenciados para un beneficio eterno, no para vivir el momento de la época. Jesús está buscando que ellos recibieran la influencia de la verdad para que siguieran el camino por un beneficio eterno. Hoy cualquiera es influenciador de cualquier cosa. Jesús hoy quiere ser nuestro influenciador. Y que esa influencia que Él nos da a través de su palabra no quede solo aquí en mi mente. Sí, la Biblia dice, la Biblia dice, la Biblia dice, la Biblia dice. Pero, ¿cómo lo vivo yo? ¿Cómo lo estoy practicando yo?
no es lo que hago, mi oficio o en lo que me desempeño, sino la actitud de mi corazón. La actitud con la que hago el servicio a Dios. Por eso Jesús les dice, mire, el que quiera ser el mayor tiene que ser como este niño. Humilde, para poder entrar al reino de los cielos. Humildad, amor a Dios y amor al prójimo. El Evangelio de Mateo presenta que el reino de Jesús, en el reino de Jesús, la grandeza se mide por la vara de la humildad. Que la salvación pertenece a los pequeños y a los que han llegado a ser como ellos. Escuche, que la marca de sus verdaderos seguidores es la confianza plena en el Señor, negándonos a nosotros mismos y dando en lugar de recibir, tal cual el modelo mostrado por Jesús. Ese es el modelo que nosotros debemos imitar como habitantes del reino de Dios. Pero pasa algo, y es que queremos ser habitantes del reino de Dios con los principios del mundo. Y es lo que pasa, y Jesús les dice a los discípulos, así no es. Entiendan, así no es. Si tú quieres ser grande, tienes que servir. Si tú quieres ser el primero, tienes que servirlos a todos. Y ejemplo les dio Jesús. De servicio, de humildad. Cuando llega, les lava sus pies, les muestra cuánto les ama, cuánta humildad tenían que aprender ellos. El contraste en el reino de los cielos, orgullo de posición, tienes que servir por amor. Jesús sirvió a la humanidad, escuche, dando su vida en rescate por ellos, por ti, por mí. El perfecto, el santo, que no debía humillarse, dice que tomó lugar de siervo y se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Verso 28. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Qué sentirían los discípulos luego de semejante enseñanza de Jesús? Los confronta con la verdad, los confronta con amor. ¿Vergüenza? ¿Tristeza? ¿Dolor? ¿O remordimiento? ¿Qué pasa contigo o conmigo en nuestra relación con el Señor? ¿Cómo está nuestro corazón? Estamos leyendo un libro en el equipo de oración y ayer estábamos evaluando un capítulo y el capítulo decía, una parte del capítulo decía, nuestras acciones son manifestaciones externas de lo que hay en el corazón. En otras palabras, y como lo dice la Escritura, de lo que hay en mi corazón, habla la boca. De lo que hay en mi corazón, yo lo demuestro con mis acciones.
El mejor ejemplo a imitar es Jesús, mis hermanos. De la persona que debemos dejar influenciar nuestra vida, nuestros pensamientos, todo. Es Jesús. Ahora, no sé si tú y yo estamos dispuestos a dejarnos influenciar por Jesús y su palabra. No sé si tú y yo estamos dispuestos a ser realmente habitantes del reino de los cielos. Jesús confronta a sus discípulos. Hoy la palabra nos confronta a nosotros. Quisiera terminar con una pregunta y es, ¿qué muestra la actitud de mi corazón hoy en el servicio a Dios? Pensando en todo esto, hay un pasaje, quisiera que me acompañaran allí. Vamos a Filipenses, por favor, capítulo 3. Recuerden, Jesús siendo el mayor, el rey, se humilla. Y vemos aquí a Pablo. No sé si usted recuerda que las cartas iban apuntando siempre a un problema en las iglesias y siempre trataban de buscar ayudar a las iglesias. Y esta carta leía algo y decía que una de las cosas que estaba sufriendo, algo así, la iglesia en Filipos era, no sé si han escuchado el término, pero así lo escribía el comentarista, la santurronería. Yo estoy en el lugar de privilegio porque yo soy más santo que tú. Y me han dado esta posición porque es que yo soy más santo que tú. Y Pablo, hablando a los de Filipos, quiero que prestemos mucha atención y me siga por favor en la lectura, porque es un imitador de Cristo que nos da un ejemplo claro. Y dice Pablo, por lo demás, hermanos míos, escuche, regocíjense en el Señor. No en los logros, no en mi posición, regocíjense en el Señor. A mí no me es molesto escribirles otra vez lo mismo. Usa el modelo de Jesús, la repetición. Y para ustedes es motivo de seguridad. Cuídense de esos perros, cuídense de los malos obreros, cuídense de la falsa circuncisión. Porque nosotros la verdadera circuncisión que adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no poniendo la confianza en la carne, posición, estatus, aunque yo mismo podría confiar también en la carne. Si algún otro cree tener motivo para confiar en la carne, yo mucho más. Circuncidado a los 8 días de nacer, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. No tenía quejas. Era lo máximo. Verso 7. Pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Esto es importante. Y ser hallado en Él. No en la posición, no en lo que diga la gente, sino en Él. No teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo. La justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Y conocerlo a Él, el poder de su resurrección. Y escuche esto. Y la participación
en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte. Estaba dispuesto a ser un habitante del reino, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. Ahora, no es que ya lo haya alcanzado, o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante, a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago: toma acción el hombre, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Una esperanza eterna. Así que todos los que somos perfectos tengamos esta misma actitud. Y si en algo tienen una actitud distinta, esto también se lo revelará Dios. Sin embargo, escuche, continuemos viviendo según la misma norma que hemos alcanzado. ¿Qué ejemplo? El Rey de Reyes, que no tenía que humillarse, se humilló por amor a nosotros. Mostró su amor por nosotros, yendo a la muerte, yendo a la cruz. ¿Cómo puedo corresponder yo a eso? Imitándolo a Él, así como Pablo. Quisiera que cerraras tus ojos, por favor, y oráramos al Señor. Amado Jesús, quizá nos falta mucho, así como lo dice Pablo, Señor. No lo hemos alcanzado. Pero aquí estamos, Señor, prosiguiendo a la meta, caminando, siguiendo tus pasos, Señor. Por tu Espíritu te pedimos que nos ayudes a entender, a comprender, Señor, la verdad de tu palabra, y que esa verdad, Señor, baje a nuestros corazones para ser más como tú, para ser más como el perfecto Cristo, quien se humilló y se entregó hasta la muerte y muerte de cruz. Tú que conoces la realidad de nuestro corazón, la realidad de nuestras vidas, ayúdanos, Señor. Muéstranos por tu palabra todas esas áreas en las cuales aún, Señor, necesitamos ser transformados día a día por la verdad de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a vivir las verdades de tu palabra, no siendo tan solo oidores, sino hacedores de ella. Guíanos por tu Espíritu, en el nombre de Jesús.